parte de lo que son los testimonios y vamos a hablar un poquito entre temas de impuestos, aunque esta clase no es de impuestos, solo quiero hacer referencia al tipo de impuestos que pagan los testimonios para que tratemos de abarcar el contenido de este. Les voy a agradecer que por favor tomen a la mano lo que es su código de notariado. Si alguno tuvieren la ley de impuestos de timbre fiscal, excelente. Si no, en el internet automáticamente la vamos a ir viendo ahorita y vamos a ir platicando, ¿sí? Entonces, por favor, jalen su ley o sus leyes. Y cabal por el mensaje que está llevando Fernando Villatoro. Buenas tardes. ¿Puedes abrir tu micrófono? Fernando Rafael Villatoro Calderón, ¿puedes abrir tu micrófono? Buenas tardes, Ligda, dígame. ¿Cómo estás? Fíjate que te quería preguntar, ¿tú estás asignado a este curso? Sí, así es. Ah, va. Ok, nada más. Gracias, Fernando, muy amable. Gracias, igual. ¿Listos sus códigos? Ya vimos lo que es el fundamento de los testimonios, platicamos sobre los regulares e irregulares. Por supuesto, vamos a ver cada uno de estos y vamos a iniciar platicando. Iniciemos. El testimonio. Primer pregunta. Recuérdense que hablamos que el testimonio se conforma tanto que es de la reproducción de la escritura matriz más la razón. Esto sumado automáticamente forma el testimonio de la escritura que se acaba de realizar. Pregunto, ¿a quién se entrega el testimonio? ¿O a quién se dirige? Selvin Más, dime. Muy buenas tardes, licenciada. Por lo que yo entendí, el testimonio es la copia que se le da al otorgante, a la persona que pues se lo pidió. Pero, excelente, licenciada, pero buenas tardes. Bueno, después tal vez tengo algunas preguntas que me puse a leer ahí, doctrina, y me encontré algunas, pero despuesito. Gracias. Ah, va, ahorita sigamos viendo, Celine, porque vamos a platicar, porque no quiero, porque ya la otra semana comienzan exámenes, ¿verdad? Primer parcial. Entonces, recuérdense, vamos a ver ahorita también, si quieren, pausemos, veamos las fechas y automáticamente si toman nota todos los que están conectados y que esta vez sí van a poner atención de la clase por las fechas que vamos a dar. Primera de las fechas que vamos a tomar. Yo les mandé el calendario del semestre y su examen es el día de Derecho Administrativo, el día 22, ¿verdad? Sí, licenciada. Entonces, el día 22 tienen Derecho Administrativo, por lo cual es martes. No tendremos clase, por favor, no tendremos clase. El día 24 es jueves. No tendremos clase. ¿Sí? Ahora, el día 28 es lunes, por lo cual el día 29 tendremos clase. El día 31 es jueves, no tendremos clase. Es decir, hoy estamos cerrando el contenido de lo que es el primer parcial, hasta testimonios, 3 cuestiones vamos a ver del programa automáticamente, 3 vamos a ver. Y entonces, 3 puntos. Entonces, hoy cerramos el tema de manera general. El día 29 de agosto vemos la parte de redacción del testimonio y de ahí los miro el día 1. Bueno, no los miro, pero o sea, tenemos el contacto con lo que es el examen de primer parcial. ¿Estamos bien? Repito, porque ya no lo voy a volver a escribir, ni a contestar, ni a mandar, ni 20 mensajes de lo personal. No voy a contestar. ¿Alguien tiene duda de esto? No, licenciada, queda claro, gracias. Yo, licenciada, solo disculpe, 22, 24 y 31 no hay clases, solo 29, ¿verdad? Ok,
Te voy a contestar, Jonathan, pero tenemos varios que levantaron la mano, así que te voy a contestar. Así es, en conclusión, el día 29 vamos a tener clase, que en esa clase vamos a ver la redacción de los testimonios. El día de hoy vamos a terminar el tema doctrinal o de ideas o de dudas en el respecto a lo que es el testimonio especial. No sé si vamos a llegar a verlo, pero si terminamos automáticamente lo vemos también en el tema de redacción el día 29. El 22, 24 no tenemos clase y el día 31, que es un día antes de nuestro examen, no tendremos clase. ¿Sí? Si ustedes quieren, podemos hacer una hora de repaso, pero eso sería por mayoría, si quieren ver repaso, cuestiones así. Pero si no, lo podemos tomar en decisión el día 29. Que decidimos ahorita, no se conectan el 29, entonces vamos a ver. Licenciada, ¿y si hacemos una encuesta? Ahora sí. Sí, podríamos, si quieres, vamos a hacerte aquí acá y sí, me parece. Ahora, abriendo fila. Ethel, ¿me habías levantado la mano? Sí, licenciada, pero ya respondió que el 29, sí, porque yo el lunes tengo un examen. Le agradezco mucho. Sharon, tú como que me habías mandado ya tu justificación, ¿verdad? Yo leí tu justificación, sí, ya la leí. Sharon Mejía, dime. Linda, perdone, fíjese que ahorita viendo los documentos de WhatsApp, yo le envié el mío una vez, pero aparece 2 veces, porque como mis archivos se guardan de una vez, los que van mandando en archivos, mandé el de alguien más y de todos modos mandé el mío con mi nombre. Lo voy a ver, Sharon, entonces si tu trabajo está subido, automáticamente lo vemos. ¿Okay? ¿Alguien tiene pregunta? ¿Sí? ¿Estamos claros de las fechas? ¿Estamos claros de las fechas? Sharon, ¿tienes aún subida tu mano? ¿Se te quedó tu mano subida? Yo, licenciada. Ok, Selvin, dime, ahora sí. Licenciada, modalidad para el examen. ¿Usted quiere, porque algunos catedráticos nos piden que nos conectemos y estemos así, como estamos en Zoom, para el examen o simplemente vamos al examen? Ok, te lo voy a contestar el día 29. ¿Oíste? Excelente. Porque ahorita no he hecho el examen y quiero ver porque ahorita quiero ver los trabajos que ahorita voy a sacar estos de esta semana que no los voy a ver. Ustedes van a estar en examen, pero yo no los voy a ver. Voy a sacar los trabajos, voy a sacar las grabaciones para ver el tema de las personas que están siguiendo las instrucciones y en base a eso voy haciendo siempre un cálculo. Tampoco soy tan mala, pero sí estricta. Entonces, automáticamente me baso más o menos por dónde está. No voy a mentir, voy a poner más preguntas donde hay 70 conectados, porque entonces 313, 70, 313, esos 70 se conectaron, todos los demás ya saben los temas. Entonces tengo que darle más enfoque a las clases donde se conectaron muchísimo menos, porque automáticamente los que quieren aprender están aquí, ¿verdad? Por supuesto, hay nombres que sobresalen. Ejemplo, Byron ya me está levantando la mano, sé que va manejando, normalmente siempre está en el trabajo o está en algún lugar. Yo sé que es primera vez que estoy viendo a Byron manejando, si no va como copiloto, si no lleva a su compañero ahí. Ya son nombres que se van repitiendo, son de los que participan, son de los que están activos, son los que están cumpliendo. Entonces, con estas personas son las que tengo consideración. Con todos los mensajes que me están escribiendo de personas que ahorita comenzaron a escribir su trabajo, se recuerdan que fui bien explícita en qué les pedí de lo que es Hijuelas. No solo les dije pónganme 3 líneas, ni les dije el tamaño. Y las personas que ahorita lo acaban de redactar, se nota que ahorita alguien escribió en otro chat que tienen, por supuesto, ustedes, y alguien les está ayudando, escribieron y automáticamente. Por lo cual yo tengo que compensar a los que sí están en clase, a los que sí están haciendo el esfuerzo, a los que a pesar que están trabajando, están realizando. Entonces, en base a eso, yo el día 29 veré qué me voy a inventar en el examen. Bueno, inventar no, porque qué voy a sacar de información de que hemos estado viendo para las personas que sí están en clase. Como las preguntas que normalmente siempre Selvin me dice, Lita, pero no hay que tanto que pregunte, pero de Selvin me da un montón de ideas
para preguntar un montón de cosas, porque se va a recordar a alguien que está en clase, no a alguien que no está en clase. Es otra manera. Entonces, el 29 les doy el formato de clase y de examen del día 1. Henry Estuardo Mendoza, dime. Buenas tardes, Ligda. Solo, usted dijo que el 29 íbamos a ver redacción del testimonio. Entonces, ¿el examen va a venir hasta de redacción o hasta hoy que vamos a verlo de doctrina? Hasta la redacción del testimonio. Así es. Gracias. Todo lo que es testimonio entra ahorita. El siguiente tema son actas notariales, eso ya es segundo parcial. ¿Sí? Recuérdense que antes de entrar en las actas notariales, yo doy una clase de lo que son impuestos. Y yo les diría a ustedes, se las doy el 31, pero les voy a llenar de tanta información y se les voy a complicar. Mi programa está a dar clases el 31, que es el día de clase de impuestos. Pero la pasé para la siguiente fecha para que así no los sature de información. ¿Sí? ¿Estamos bien, Henry? Todo bien, Ligda, gracias. Ok, está bien. Bueno. Entonces, ¿alguien más tiene que platicar? Henry tiene la mano levantada. ¿Alguien más tiene alguna duda de como Selvin de testimonios? Comencemos a platicar. José Alfonso, dime. Buenas tardes, licenciada. Disculpe con una consulta. Yo tengo una duda con respecto a los testimonios. Yo siento que en algunas ocasiones son obligatorios emitirlos. Por ejemplo, cuando es de una compraventa de un bien inmueble, es indispensable, como lo dice el Código Notariado, que se emite el testimonio con el pago de los impuestos. Pero también podría ser otro testimonio así para los casos de que tienen que inscribirse en los registros. No sé si es obligatorio o no la emisión de testimonios. Disculpe, esa es mi pregunta. Ok. De manera general te voy a decir que toda escritura tiene la obligación de extenderse el testimonio y el testimonio especial. La excepción sería cuando tú realizas una toma de razón de legalización de firma. Lo haces como notario, manifiestas que tomaste tomas razón de la firma autorizada con tal fecha. Ese documento lo realiza el notario. Si tu cliente no lo necesita, porque no te lo está solicitando, eso es una obligación que tú tienes como notario. Yo normalmente no saco testimonios de ahí, solo saco el testimonio especial, el cual es obligatorio, no hay ninguna excepción para no remitir el testimonio especial al Archivo General de Protocolos, según el artículo 37, ¿sí? Entonces, de regla general, el testimonio especial siempre se emite. El testimonio sí, con la excepción de que en el momento en que tomas razón, que es una obligación del notario, tu cliente no lo solicita, entonces automáticamente no sacarías un testimonio. Perfecto, gracias, licenciada. Bueno, Gerson Omar Hernández, dime. Buenas tardes, Ligda. Yo tengo una duda. Puede que sea algo tonta, pero en caso de los testamentos, cuando son común abiertos, no se emite testimonio. Solo testimonio especial mediante plica, ¿verdad? Automáticamente la ley ahí nos dice, de lo que es el testimonio, no se emite testimonio. De que ese testamento no se emite testimonio. Y nos dice, únicamente se realizará el testimonio especial en plica. Y automáticamente, como tú dices, en aplica redactas la parte de la razón del testimonio y lo envías a la ventanilla especial del Archivo General de Protocolos, por lo cual ahí sí, recuérdense que es específico, el testimonio tiene sus propias formalidades, el testamento, ¿verdad? Perdón, Gerson. ¿Te contesté, Gerson? Sí, Ligda, gracias. Ok, Sonia, dime, Sonia. Referente a lo que estaba hablando el compañero, licenciada, y con los avisos, porque eso sí también son obligatorios, los avisos de testamento. Ajá. El aviso del testamento. Ajá, el aviso, como se dan unos avisos al primer y al segundo registro. Pero esos no son testimonios. No, le decía referente a eso porque como el testimonio del testamento cerrado, como se queda implica, ¿cómo se elabora ese tipo de avisos?
Eso es Ok. lo que lo duda, porque como ahí en el aviso establece la escritura, la fecha, quién lo hizo y todo. Entonces, sí, para que no vayan a buscar al notario. Ok, está bien. Va, mira pues, los avisos son 5 avisos que están obligatorios. Imagino que los vieron en notariado 1, pero te voy a ir refrescando. Va, dentro de las obligaciones de los avisos, el aviso que tú me estás hablando al primero y segundo registro, aparte que son a través de formularios, los cuales ya está establecido en el registro general de la propiedad, que deben dar avisos, automáticamente llevan las formalidades de, como dices tú, ¿quién emitió? Yo puedo decir de que Talía te estaba poniendo, mira, Tania Alejandra emitió un testamento, pero yo no pongo ni a favor de quién, ni qué testó. O sea, la información que se proporciona no son datos sensibles que pudieran proporcionar la discreción del testamento, por lo cual son datos que no afectan en ningún momento. Si tú, como dices, si extenderíamos un testimonio y lo andamos de arriba para abajo, ahí sí no hay discreción de lo que es el tema del testamento. Por lo cual, el aviso es simple, solo es la estructura que tiene el Registro General de la Propiedad, el que te da el artículo en que establece los datos que debes adjuntar a lo que es el aviso y que corresponde quién es el notario, en qué escritura lo hicieron, qué fecha, la hora, el nombre del otorgante, nada más. Son más datos del notario que del otorgante, porque recuérdate que al que buscan es en el momento del fallecimiento, el que buscan es al notario para que realicen la inscripción en el registro general de la propiedad, no así el documento. Sin ahí el notario ya puedes extender el testimonio y realiza la inscripción en el registro general de la propiedad. Gracias, licenciada. ¿Okay? Ahora, la aplica, automáticamente vas a encontrar en el archivo general de protocolos formatos, porque uno se equivoca muchísimo, pero puedo anotar aquí que podamos tratar de ver si tenemos algún espacio por ahí, ver cómo se redacta una aplica. No sé si lo vieron en civil, ¿no? ¿No? No, entonces voy a anotar por aquí el hecho de ver una aplica con los documentos que tenemos pendiente en ver también que son las representaciones. Se recuerdan que tenemos 5 representaciones que tengo aquí pendiente de que vamos a ver. No quería saturarlos con información por ser el primer parcial, para que puedan hacer un buen parcial, pero puedo aquí agregarles ver la aplica del testamento, para que lo tenga hasta en amarillo como pendiente para ustedes. Y también tengo, ya hicimos la lectura obligatoria del artículo 29, 31. Miren, hasta lo voy a quitar en amarillo porque eso ya lo hicimos la vez pasada. Ok, bueno, platiquemos un poquito entonces, como les decía, de lo que son el tipo de impuestos que se deben pagar. Cuando hablamos automáticamente de una compraventa que ha sido la base que estamos utilizando para el tema de redacción, nos vemos automáticamente que realizamos la que es la compraventa, firman los otorgantes, procedemos a realizar lo que es el testimonio, el cual se extiende a las partes que comparecen o quien compró la propiedad. A favor de este se extiende el testimonio y obviamente dentro de la redacción que vamos a ver en la próxima clase, vemos también que deben cancelarse un tipo de impuestos. ¿Qué impuestos? Es decir, ¿el testimonio lleva impuestos o el negocio jurídico? Es el negocio jurídico. En base a qué negocio jurídico usted esté realizando, automáticamente se basa a qué tipo de impuestos va a cancelar. ¿Verdad, María Fernanda? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Sí? ¿Perdón? ¿De manos aquí? ¿No? ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Sí, estaba hablando acerca de los tipos de timbre fiscal. Ok. Creo que es otra María Fernanda. Yo estoy hablando de María Fernanda Álvarez, no, sino María Fernanda que tiene la mano aquí, pelo liso. Ajá, ya te ubiqué, estabas platicando, María Fernanda. Ok, Santizo Godínez, ya me apareció tus apellidos.
Ok, impuestos fiscales. Cuando estamos hablando de la redacción, automáticamente dentro de estos deben aparecer impuestos que se deben pagar. ¿Cuáles son las formas correctas de pagar los impuestos fiscales? Todo va a depender, qué cantidad va a depender del negocio jurídico. Ahora, la forma correcta de pagarlo puede ser a través del formulario 7130, que es en este momento, que es el formulario Declara Guate. Si quieren, entre paréntesis, colocan 7130, que es el que se está utilizando ahorita. Cajas fiscales, tal y como lo establece la ley. Y también lo que son timbres fiscales. Ok, ¿sí? 3 formas. Cajas fiscales a través de formulario de Declara Guate, que es el 7130 o 7130 sería lo correcto, y los impuestos fiscales por timbres fiscales. Ok, ya sabemos, según la clasificación, automáticamente tenemos regulares e irregulares. Cuando estamos hablando de lo que son los testimonios, automáticamente sabemos que se extiende en una, ahora te voy a dar el tiempo, Gerson, en lo que es un testimonio de una escritura. Cuando andamos dentro de dicha redacción del testimonio, se describe en la redacción del testimonio por qué medio estamos cancelando el impuesto al que está afecto el negocio jurídico. Es decir, si usted lo cancela a través de un formulario, usted escribe que canceló a través del formulario tal y tal y tal y hace la descripción de dicho impuesto, el medio que lo realizó y qué cantidad, por supuesto, pagó en formulario. Cuando usted automáticamente lo cancela por timbres fiscales, usted coloca en lo que es la razón, que es la complementación del testimonio, usted pega los testimonios fiscales a que está afecto. Momento, todavía faltan los notariales, pero solo estamos basando en los fiscales. Y cuando va a las cajas fiscales, por supuesto, esa razón queda estampado como cuando uno, cuando va a registro general de la propiedad y automáticamente ingresan a hoja y operan ahí automáticamente, queda pagado a través de un número de acceso qué tipo de impuesto y cantidad usted canceló. Por lo cual, cuando hablamos de testimonio en la redacción, establecemos el testimonio de qué escritura estamos redactando, a quién se lo vamos a entregar, qué tipo de impuestos está pagando, es decir, la cantidad, y automáticamente por qué medio está cancelando el impuesto. Por supuesto, la fecha y el día, lugar y la fecha en que está usted celebrando dicho impuesto y obviamente extendiendo dicho testimonio. Gerson Omar, dime. Con respecto a las cajas fiscales, ¿son las facturas, Leida? Fíjate que en el registro, en la Superintendencia de Administración Tributaria, tú puedes llegar a un módulo y pagar ahí directamente el impuesto. Solo que es por gusto, ya no se utiliza, pero es un método que se puede realizar. Ah, ok. Entonces, que si usted, una pregunta, usted nos pusieron al examen, ¿cuáles son los métodos de pagar el impuesto fiscal? Yo podría presentar cajas fiscales, timbres fiscales, el formulario o factura, en dado caso que son compraventas, Leita. Recuérdate que la compraventa, la factura de la compraventa la extiende, tú estás hablando más que todo en la figura del mutuo, no te vayas a confundir ahí. Tú estás hablando de la factura que extiende la otra persona por la compra de la propiedad. Una cosa es normalmente lo vas a ver en lo que son inmobiliarias. Extienden una factura por la compra que se realizó, pero no así estamos refiriéndonos a una factura comprobable de impuestos. Algunas empresas tienen lo que son la exención de dichos impuestos y como tú lo dices, se entregan factura para que sea reducido el impuesto, pero estamos hablando acá de impuesto del timbre fiscal. Entonces, normalmente es más fácil que hagas en la caja registradora, validen tu exención o tu factura para poder realizar el pago. Siempre en la caja registradora automáticamente te dan un código.
pero no es la factura de la compra-venta del bien inmueble que se coloca acá. Ok, muchas gracias, Alex. Esa era mi duda. Jocelyn Orozco, dime. Sabes. Sí, hola licenciada, buenas tardes. Buenas Mire, tardes. disculpe, qué pena. Disculpe, ¿sería tan amable de poder repetir cómo eran los pasos del testimonio? Es que no le escuché muy bien, disculpe. Los pasos de testimonio. Sí, es que dijo, sí, es que yo me quedé donde dice se declara por medio de un, se describe y por qué medio se está cancelando el Me estás impuesto. Ajá. diciendo el orden que estoy haciendo de la Sí, estructura ajá, del es testimonio. correcto. Va, Sí, recuerda. por favor, muchas gracias. Ok, mira, pues recuérdate, ponemos testimonio de la escritura número 5, autorizada por quién, la notaria, para entregar a quién, el comprador. También establecemos qué tipo de negocio se realizó. El que estamos utilizando es la compra-venta. ¿Sí? Después decimos a qué impuesto está afecto, qué cantidad y la forma de pagar dicho impuesto. Por supuesto, hacemos todas las formalidades de la redacción que la vamos a ver. Decimos, extendemos en tantas hojas, firmamos, sellamos, establecemos el lugar, la fecha y, por supuesto, firma y sello del notario. Esa es la estructura del testimonio, pero ya con otras formalidades lo vamos a ir viendo, Jocelyn. ¿Ok? Dalina Kel Álvarez, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Yo creo que ando ahí un poco perdida. Me ayuda ahí a aclarar. Va de la mano con la pregunta que hizo la compañera anterior. Yo tengo acá que dentro de la redacción se debe describir por qué medio se realizó el pago del impuesto del testimonio, así como el tipo de escritura, a quién le vamos a entregar pues el testimonio, y mencionó fecha, lugar que se celebrará el pago del impuesto, pero no sé, mencionó otro, no sé si es el monto. ¿Me corrige? Sí, el monto se debe establecer. La estructura es solo la que tienes un poquito al revés, pero así es. O sea, nos vamos, qué tipo de testimonio es testimonio testimonio especial, la clase de testimonio, la escritura pública, que por quién está autorizada, la fecha de autorización de la escritura. Describimos el documento que estamos realizando, ¿sí? Después, a quién se lo vamos a entregar, qué contrato hicimos, a qué impuesto está afecto, a qué monto, por qué medio lo pagamos automáticamente, que en cuántas hojas lo extendemos, que firmamos, sellamos y automáticamente el lugar y fecha, firma y sello del notario. Listo, muchas gracias. Va, para servirte. Ahora tenemos la duda de Selvin más. Dime, Selvin. Licenciada, un compañero preguntó esto y perdón, es una de las preguntas, tengo como dos más, pero voy a ir poco a poco para no agobiar a los compañeros. Pero una era, de nuevo, licenciada, esto acerca de los métodos para pagar, ahí me perdí en algo, entonces se lo podrá recapitular, por favor. Ok, recuérdate que se puede pagar por formulario de Clara Guate, que puedes poner entre paréntesis 7,130, que es el que utilizamos. Pues por formulario de Clara Guate, recuérdate que tal vez el otro año que le cambien el número, pero es una guianza para que tú puedas tomar. Formulario de Clara Guate, cajas fiscales y timbres fiscales. Entonces, licenciada, aquí tengo una duda que la he acarreado por un buen tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Porque he visto los timbres que se ponen. Entonces, entre fiscales, notariales y hay uno más que ahorita no recuerdo. Forenses. Pero me podría... ¿Perdón? Forenses. Sí. Tres clases de timbres. Tal vez no es tanto en la clase, pero si pudiera ampliármela, por favor. Ahí vamos a hablar en general. Cuando hablamos de timbres forenses, que es el que estabas diciendo que te faltaba, estamos hablando que tu actuación es como abogado, no como notario. Por lo cual en esta clase nos vemos los timbres forenses porque la actuación es de notario, no de abogado. Ese lo utilizas para una petición ante cualquier órgano administrativo o judicial donde firme una petición, una persona o un abogado a ruego. ¿Sí? A ruego
o cualquier cuestión. Toda acción o petición administrativa o judicial lleva timbre forense. Ese lo utilizamos como abogados, ¿sí? Pasemos ese para otra cuestión. Enfoquémonos a los dos que manejamos nosotros. El timbre fiscal y el notarial. Veamos el más práctico. El timbre notarial. El timbre notarial, primero, lo compras en el Colegio de Abogados y Notarios. Es el pago que realizas por la autorización de ciertos actos. Todos los actos están afectos, pero hay una variación, ¿sí? Y los timbres fiscales los compras en SAT, pagas impuesto fiscal, no notarial. No notarial es el que viene de tu Colegio de Abogados y Notarios. El fiscal es otra cuestión. De manera general te dije algo ahí como para que los puedas comenzar a diferenciar. ¿Me entendiste, Selvi? Ok, va. Pasémonos. Muy bien, gracias, Ligda. En fila tengo a Byron Leonel. Hola, Lita. Vaya, Hola, ya Lita. estoy en mi casa, disculpe. Ya vi que ya llegaste. Sí, solo para agregarle, a mí me explicaron, pero no sé si qué tan cierto sea eso, usted tal vez me lo aclara, que cuando dicen forense, yo antes lo vinculaba como que con los muertos o con un médico, ¿verdad? ¿Ah? Pero me explicaban a mí que el término forense en derecho lo utilizan para referirse a un especialista. Entonces, tal vez eso también ayuda porque es como que el timbre forense se utiliza para ese tipo de instrumentos que se presentan en nombre de un especialista, que en este caso, como usted decía, es un abogado. Exactamente, Byron Leonel. Tienes la idea correcta, así es. El timbre forense es porque estamos hablando de la figura de abogado. Recuérdate que tú te graduaste de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con los grados de abogado y notario. En esta clase estamos viendo el grado únicamente de notario, ¿sí? El tercero. Entonces, automáticamente, como notario, estás afecto a ciertos impuestos. Como abogado, estás afecto a otros impuestos, por lo cual automáticamente podrías decir que forense, aunque no está explícita la palabra de expertise, nos estamos refiriendo automáticamente a la comparecencia de una dirección de un profesional del derecho. Sí, eso quería agregar. Y lo otro es que los timbres notariales sirven para el fondo de prestaciones de los notarios. Sí, también podríamos decir que... Es como los aprendí yo a diferenciar, pero no estaba como 100% seguro que me habían dicho la verdad, por eso lo quería no te compartir y preocupes, así aclarar. es. Pero gracias, licenciado. El timbre notarial está afecto, como te digo, siempre relaciona al Colegio de Abogados y Notarios por la figura que tiene acá, porque automáticamente cierto porcentaje se va obviamente para el fondo. Así es. Ok, Byron, gracias, muy amable. Ahora Edgar Olivares. Edgar, dime que te busque ya. Gracias, Linda. Solo quiero aterrizar un poco. Esto que estamos mencionando del pago de los impuestos solamente es en el primer testimonio, ¿verdad? Anteriormente, si alguien solicitara por cualquier razón un testimonio, ya no lleva todo este trámite. ¿Es así? Ok. Primero, tú tocaste el tema que vamos a ver ahorita. ¿Por qué se le conoce primer testimonio? Y recuérdate que lo correcto es testimonio. El siguiente es subsiguiente, pero vuelves a extender el segundo testimonio. Desde el momento en que tú extiendes el testimonio es el primero. No tienes que decir que es el primero porque es el testimonio. Cuando llega a tu oficina después, con el ejemplo que tú estás dando, al año, el ejemplo que les di la pasada, lo mojaron, lo perdieron, o te lo llevan y está así todo mojado. ¿Por qué me han traído aquí una bolsita? Los pedacitos de escritura, ¿verdad? Entonces, automáticamente ahí sí es cierto, es segundo testimonio. Pero la palabra primer, uno lo asocia para que se le quede y no se le confunda normalmente al testimonio especial. Pero lo correcto, Edgar Olivares, debo decirte que es primer testimonio. No es primer testimonio. ¿Sí? Sí, yo me refería a la cuestión de que como para diferenciar, digamos, al momento de realizar la compraventa, obligatoriamente se tiene que extender el testimonio. Entonces, digamos que 2 años después, por alguna cuestión, se pide el segundo testimonio, ahí no lleva todo este trámite de impuestos, ¿verdad? Así es. Así es, Edgar. No lleva todo. Entonces estaríamos pagando impuestos por cada momento. Lleva los impuestos
ya sea, porque recuérdate que también vamos a ver la copia simple. La simple legalizada, esta afecta a un tema de impuestos. La otra, automáticamente el segundo testimonio está afecto a la extensión de ese testimonio, no así de los impuestos del negocio jurídico, porque el negocio jurídico fue cubierto en la primera. Entonces automáticamente no podría haber un segundo testimonio si no se extiende el testimonio. Entonces automáticamente ahí se tuvieron que cubrir todas las formalidades. Así es. Muy bien, Lina, muchas gracias. Gracias, mi amor. Ahorita te doy la palabra, Cristian, solo que veo muchos mensajes, solo voy a ver así rapidito, ¿ok? Así es, como José Alfonso Jr. nos está contando, esa ley es la que yo no les pedí que tuvieran a la mano el día de hoy, por eso he tratado de no ver artículos, porque yo no se los pedí con tiempo. Pero así es, esa es la ley que vamos a ver en el tema de impuestos. Y ahí ya les puso Ingrid el decreto y todo lo demás. Ok. Ahora sí, Cristian Renato, dime, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Igra? Buenas noches. Solo con una pregunta. Estaba viendo que también en la ley de timbre fiscal también menciona algo de que se puede pagar el impuesto en cualquier banco del sistema nacional. ¿Esto cómo es que se hace? ¿Se paga? Okay. Fíjate que en ese entonces, en ese entonces los notarios me han contado, porque yo no estaba en el 47, ¿va? Pero ellos iban al banco y como compraban timbres, o decían, vamos a pagar 200 quetzales en timbres, y les daban su boletita de 200 quetzales de impuestos, automáticamente. Podríamos relacionarlo con el formulario de Claraguate. Tú antes de Claraguate, llenas tu formulario, pones la cantidad. Ahorita no vamos a hablar de comisión, pero ya sé que los que saben, ahí hay una comisión, pero para no encontrar a más. Pones la cantidad que está afecto al negocio jurídico por los cálculos que debes de hacer. Vemos matemáticas también los notarios y automáticamente ahí despliega, pagas, ahora lo paga uno en línea, o sea, va a Rural GIT, paga ese formulario y ya pagó el impuesto. Pero si tú quieres ese formulario lo imprimes, te vas al banco y lo pagas. Eso hacían antes los notarios, presentarse con su testimonio, con su escritura, decir, mire, está afecto tanto, y les pagaban, les daba el pago y les daba la boleta, adjuntaban en la parte de atrás otra forma más de adjuntar al testimonio y lo describían en la razón del testimonio. O sea que eso ya no se aplica, por así decirlo. Sí, fíjate que no puedo, solo me fui a cajas registradoras y como decía Gerson, es news, o sea, dime, ¿a qué iría yo a la SAT a pedir un número? Después a que me pasen a una caja fiscal donde me tienen que hacer todo para hacer el pago, mejor voy a un banco, hago la cola y automáticamente ahí lo pago. Pero la ley todavía sigue diciendo cajas fiscales, entonces tengo que decírselas, pero miren, todos los notarios pagamos por timbres y por formulario. Y ahora es más fácil el formulario, o sea, ni necesidad de estar comprando timbres, ¿verdad? Ok, mi otra pregunta era con esto de la comisión, pero yo creo que creo que aquí la ley me respondió, creo que es como un formulario que se les da ahí mismo en el acto, ¿no? Okay, la comisión en esa parte, es ya sea en el formulario o en la compra de los timbres, siempre te otorgan una comisión. Ahora, solo te quiero decir algo, recuérdense que también el Colegio de Abogados ya está en el trámite de timbres forenses y notariales electrónicos, por lo cual cada vez va a ser menos el uso de estar colocando timbres en los instrumentos. Dice, pero tan bonito que estar colocando timbres, tan bonito que se miran de colores los documentos. Lo que pasa es que se caen, se pierden y la validez es muy importante, por lo cual ya estamos en la era. Ustedes, yo creo que cuando ustedes ya salgan en el otro año ya van a estar ahí acostumbrándonos a usar los electrónicos, ¿ok? Ahora te hablo de lo que es la comisión, Cristian, para que todos entendamos la comisión. Por cada compra de timbres fiscales, ya sea timbres o formulario, el notario goza de un 10% de comisión. ¿Sí? No se ve grande, no se ve mucho, pero si usted compra 100 quetzales, automáticamente a usted le dan
la compra de timbre usted llega a 100 quetzales, le dan un timbre más. ¿Cómo saber? Vieron porque no soy buena en matemática. Sería 10%, 10, serían 2 timbres de 5 quetzales o de 10, ¿verdad? Fiscal. Le dan 10 quetzales de comisión más, ya sean timbres, automáticamente. Cuando lo pagas en formulario, que es lo más bonito de los impuestos, tú vienes y colocas que estás afecto a 100 quetzales, entonces automáticamente te cobran 90 quetzales, porque te dan el efectivo. Más cuando compras timbres, te dan 10 quetzales en timbres. ¿Entendimos bien la comisión de que gozamos de los notarios? Sí, sí, licenciada. Okay. En el ámbito notarial no hay comisión. Esa comisión que pudiéramos tener se va para lo que nos contaba Byron. Se va al fondo del Colegio de Abogados y Notarios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora sí. Dalina Kell. Dime, Dalina. Licenciada, perdona, me perdí en lo de la comisión del 10%. Disculpe, pero también se me complica la mata. ¿Te perdiste en qué? ¿En qué? O sea, en la comisión. En su explicación, que al final se paga 90 si yo compro no sé qué. Si tú lo compras por formulario, tú pones que estás afecta a 100 quetzales, que tu negocio jurídico son 100 quetzales y pones 100. Automáticamente el formulario te da el 10% de comisión. Obviamente tienes que colocar tu código, tu colegiado activo, entonces automáticamente está colegiado activo, tiene cosas de esta comisión. Entonces automáticamente te cobran 90 quetzales, no 100 quetzales, pero tu documento afecta a los 100 quetzales. Ya. Muchas gracias. Ok, ahora Selvin más, dime. Licenciada, esto es solo para timbres fiscales, preguntaba un compañero también, ¿verdad? Solo para fiscales. Así es, la comisión sí. Pero también no está la comisión con las hojas de papel sellado especial para protocolos, en la cual en el articulado anterior decía 25, pero ahora sé que son 50 más el 10%, que son 5 más que nos regalan a los notarios. Sí, mira pues, cuando tú compras hojas de papel sellado especial para protocolo, ahí la ley dice pliegos, pero son hojas. Entonces vienen y te venden un lote y te dan, como tú dices, 5 hojas más, sí, serían 50, 5 hojas más por el lote. Te están dando 55 hojas. ¿Sí? Depende cuántos lotes vayas a comprar, y después, o sea, todo. Pero siempre hay una comisión, sí, por las hojas sí. Pero esa comisión sí sería entonces en el área notarial, ¿verdad? O sea, nos dan en el lado fiscal y eso es notarial, ¿verdad? Fíjate que las hojas de papel protocolo te las venden en el Archivo General de Protocolo, pero te las autoriza la SAT, por lo cual lo compras para la SAT. Sigue siendo impuestos fiscales. Entonces, por eso es que tiene una comisión. Sí, la ubicación está en el Archivo General de Protocolos, pero tú vas a la sede de la Superintendencia de Administración Tributaria a comprar tu lote. Automáticamente ahí estás pagando fiscal. Impuesto fiscal. ¿Ok? Gracias, Leila. Galeano, buenas noches. Dime. Ay, perdón. Ya te había saludado. Gracias, licenciada. Fíjese que ya me confundí un poquito ya con esto de las comisiones. Finalmente, entonces, la única que recibe comisión es la fiscal, los timbres fiscales. Los timbres fiscales. No los forenses ni los notariales. Exactamente. Así en conclusión, para aterrizar, como dices tú, todo lo que es colegio de abogados no hay comisión. Gracias. Timbre fiscal sí hay comisión. Muy amable. Ok. Catalino Ezequiel Aguilar. Catalino Ezequiel. Linda, buenas tardes. Lo que le preguntaba, ¿los impuestos los puede acumular uno? No. ¿Los retira inmediatamente? Inmediatamente. Como te digo, si los compras timbres, te dan en timbres. Si lo pagas en efectivo, el efectivo automáticamente. Ahora, cuando estamos hablando de un lote, son de 50 hojas, nos dan 55. Nos dan 55. Automáticamente Automáticamente está pagado en el momento.
Ahora, unos impuestos que a veces uno no les da o no le dice a los clientes cuando hay una compraventa de un terreno, es lo que tienen que pagar del impuesto de la cantidad de dinero que están vendiendo ¿cómo se llama? El inmueble. Y entonces yo creo que eso sí, porque estaba viendo yo que una persona vendió una casa como en 1,000,000 de quetzales y la anduvieron buscando. Estaba en Costa Rica y ahorita que vino, tuvo que pagar, creo que es el 10% del impuesto de la venta de esa casa. Bueno, porque bueno, yo creo que al comprar, si comprar y uno tuviera sus facturas, podría dar sus facturas personales, pero en este caso creo que lo pagó en efectivo y no le quitaron el 10%. Ok, ahí necesitamos, en el caso que estás poniendo, necesitamos más información del negocio, porque no podríamos solucionar o contarte qué está pasando en el negocio que tú sabes, ¿ok? Pero mira, pues vamos a partir. Todos los notarios tienen la obligación de extender el testimonio a la parte conducente, es decir, al comprador. ¿Cómo extiende un notario el testimonio si no ha cancelado los impuestos? Tiene que tener a la vista el pago de los impuestos. Tiene que haber, cuando uno hace una cotización, automáticamente le dice cuánto se paga en arancel en el registro general de la propiedad. Estoy saliendo de la clase, pero no se me vayan a asustar ahí. El tipo de arancel del registro general de la propiedad, el pago de las inscripciones en el registro general de la propiedad, el tipo de impuesto al que está afecto, ya sea el 3% o el 12% según el negocio jurídico, que sea primera o segunda compraventa y subsiguiente, y también automáticamente debe manifestarle los impuestos que se pagan en el Archivo General de Protocolo por la cantidad que está afecta, tanto notariales como fiscales, y también tus honorarios, por lo cual no puedo creer que la persona se haya ido sin dejar el pago de los impuestos, pero ahorita voy a tratar de solucionar tu cuestión. También como notarios tenemos la obligación del testimonio especial, no así del testimonio, porque como tú dices, si una persona viene, firma y dice, mañana le traigo el dinero de los impuestos, el único problema que tienes que hacer es que advertir que tiene la obligación en la redacción, que tiene la obligación de los impuestos. Entonces el notario automáticamente se desliga de la obligación que tiene de extender el testimonio. Imagino que en tu caso eso fue. Le dejó la obligación a de pagarlo y le dijo, mire, saque yo como notario puedo pagar, pero tú como cliente, que por ejemplo, Catalina, tú eres el comprador y tú me dices, yo voy a pagar el formulario porque así yo gano, que tú no ganas la comisión, pero tú lo quieres pagar directamente por tu cuenta, tú me traes a mí el formulario. Entonces yo te puedo decir, tráigame mañana el formulario, pero yo en mi redacción advierto de la obligación que tiene Catalino, que es el comprador, de pagar los impuestos que está afecto el instrumento jurídico, no así yo como notaria. Eso es lo que está pasando en el caso específicamente tuyo. Yo normalmente acostumbro de una vez les hago números aproximados en la cotización para que estos se vayan con la cantidad exacta que tienen que tener para celebrar el acto, porque si no, pasa lo tuyo. Se presenta una persona y otra persona, firmen y se quedó tirado. Y recuérdense que primero en inscripción, primero en derecho. Viene Tania y nuevamente vende la propiedad que le había vendido a Catalino y se la vende a Norelki, le vende la otra propiedad y Norelki ya la inscribió. Las fechas es una cosa, pero primero en inscripción, primero en derecho. Entonces ahí vienen los problemas automáticamente. Por lo cual, no se acostumbren, traten de hacerle números a sus clientes para que ellos estén enterados. Pero, Catalino, eso es lo que está pasando en tu caso específicamente, ¿ok? Norelki Dayan. Ok, Norelki Dayan, dime buenas noches. Buenas noches, licenciada. Tengo varias preguntas. Por ejemplo, cuando se hace una escritura pública, se hace una reproducción de ella, ¿verdad? Que es el testimonio. Entonces, a ese testimonio se le llama primer testimonio. Primer testimonio, que tal y como Edgar Olivares nos enseñó hace un ratito, no existe. Si existe,
testimonio. Se llama testimonio. Testimonio. Ok. Entonces, ese testimonio, por ejemplo, es obligatoriamente extenderle a él a la parte que lo compró. O sea, la parte que compró la casa, a él se le tiene que dar obligatoriamente. O sea, no. Pero si la otra parte lo quiere, también, ¿verdad? Ahí va. Mira, pues, hago la escritura. Forma parte de mi protocolo. Tú no le das la hoja de papel sellado especial para protocolo a tu cliente. Tú tienes la obligación de extender el testimonio. La obligación, no así todas las obligaciones que conlleva el testimonio. ¿Sí? Viene y el testimonio se debe entregar, como decía, ahorita cambiemos a Catalino Ezequiel, que es el comprador. Catalino viene y va a favor de se extiende. Viene el vendedor y dice, yo también quiero el testimonio. Primero, esta es una solicitud aparte. No tienes la obligación de extenderle al vendedor el testimonio. Si quiere copia simple legalizada o un testimonio porque lo quiere enmarcar, guardar o algo así, tú lo haces, pero eso le cobras aparte y obviamente no le puedes extender un testimonio a él si no le has extendido el testimonio al vendedor. ¿Cómo podrías decir que fueron afectos los impuestos si no se han hecho afectos los impuestos? En el tema redacción creo que vamos a complementar tu duda en qué momento se pueden extender los subsiguientes testimonios. ¿Sí, Norelki? Sí, Ligda. Y en el caso de que mi cliente perdiera el testimonio, podríamos decirle el segundo testimonio sería una copia del primero, ¿verdad? Pero se le llama... El segundo se llama segundo testimonio. Se llama segundo testimonio. O sea, lo correcto son sus siguientes testimonios. Vuelves a extender testimonio, pero puedes decir segundo testimonio. ¿Por qué? Porque automáticamente, como preguntaban tus compañeros, ahí no volvemos a pagar el impuesto, porque ya es un segundo testimonio. Entonces puedes colocar segundo testimonio, porque ahí ya no va la redacción del tema de la celebración de los impuestos. Ya no escribes el formulario, la cantidad, solo dices, fue afecto a los impuestos. ¿Sí, Norelki? Ok. Entonces el primero no se llama primero, sino que testimonio, y el segundo sí se llama segundo testimonio. El segundo ya le puedes llamar segundo, tercero, cuarto, depende, llevas el control de cada uno de los extendidos, ¿verdad? Okay. Todo es en base al control que tú lleves como notario. Okay. Pero el segundo automáticamente sí, porque ya dices que no es el primero, o sea, no es el testimonio. ¿Sí, Norelki? Ok, Ligda. Entonces, este sería como la copia del primero, pero en lugar de escribir todos los impuestos que usted me dijo en el primero, solamente pongo fue efecto de impuestos. El cual se pagó la cantidad de impuestos según que estaban afectos. Ok, muchas gracias. Tema de reacción. Ok. Cristian Renato, buenas noches. Buenas noches, Linda. Por ejemplo, en el caso de esto de, siempre hablando de la comisión, por ejemplo, si se pagan, ¿qué le digo yo? 10,000 quetzales en timbres. Esto, o sea, el cliente va a pagar sus 10,000 quetzales de impuestos, ¿no? Pero esto de que tenemos esta comisión del 10%, ¿se lo hacemos saber al cliente? O simplemente, por ejemplo, si son 10,000 quetzales, pues yo, pues, mis 10,000 quetzales de impuesto, pero ahí me da una comisión del 10%. ¿Esto se le hace saber al cliente o es una cuestión como que no? No sé si me explico. Okay. Sí. Voy a tratar de contestarte. Te voy a contestar lo correcto, pero sabes que la le hace mano en mono, ¿no? Ajá. Solo si es su amigo. Ok, o sea, ahí como parte de las comisiones, por así decirlo. Como que... Espérate, esta comisión, si bien esa está establecida en la ley, es una comisión como notario. Y esa figura la tienes tú. Y esa decisión la tienes tú. Tú decides si lo quieres decir, mira, el impuesto de aquí salió 15,000, ¿va? Y ahí tienes que darme los 15,000 para pagar el impuesto, o automáticamente, mira, fíjate que me dan una comisión, entonces te voy a dar mi comisión, porque la comisión es para el notario. Entonces tú decides, es como un vendedor. Si yo le digo a un vendedor,
mire, ¿y usted cuánto va a ganar? ¿Qué comisión va a tener por la venta de la casa? Hablemos de otra vez como Gerson, de esta casa. Y él ganó 60,000 por esa casa. Y usted le dices, deme 30. Es una comisión del vendedor, no del comprador. Entonces, es una decisión muy tuya. Yo creo que mi pregunta ya más encaminada también porque, por ejemplo, el cliente, ¿hay alguna forma de que el cliente se dé cuenta de que, es decir, cuando pues, en el momento del acto se da cuenta, el cliente pues Se percibe aplican que... todos los formularios. Ok, sí lo Porque percibe el cliente. la cantidad automáticamente que estás pagando está afecto a 15,000, pero la cantidad del formulario, el total ahí no dice 15. Ahí dice, bueno, no sé, el 10% de 15,000, ¿cuánto es? Bueno, 13,500. Entonces ahí el total dice tal cantidad, no dice 15,000. Entonces ahí sí se da cuenta, pero no te puede reclamar en la vía legal a ti, porque no es una comisión propia del negocio, sino es una comisión del notario. Ok, Así. muchas gracias, Erika. Así es, como que no le gusta, porque bueno. Era duro. Sí, licenciada, una pregunta. En este caso, el testimonio, mi pregunta es, a la hora que se haga una compraventa, en este caso de un bien inmueble, un terreno, ¿el testimonio siempre se debe redactar? ¿Sí o sí? ¿O es decisión ya del comprador si uno lo pide? Pregunta, porque no me quedó muy claro eso. No te entendí, Jocelyn, ¿para qué mentirte? Cuando estamos en una compraventa, me dices... Es que, en una compraventa, entonces el testimonio se tiene que redactar siempre por la compraventa de dicho Recuerda de inmueble, Jocelyn. o... Recuerda de Jocelyn, si no extiendes el testimonio, por ejemplo, te diga tu cliente, no lo necesito. Tú estás dándole seguridad al negocio jurídico, estás dándole la certeza. Tú eres la conocedora de derecho y tú tienes que asesorar a tu cliente. Recuérdate que con el testimonio realizas la inscripción de la venta en el registro general de la propiedad. Si él no lo quiere, ¿cómo él va a aparecer como dueño? Ya. ¿Sí? Si no hay testimonio y no está registrado el testimonio, en el registro no parece que sea dueño. Y pasa lo que acabo de contarles. Tania le vende a Norelki y ella lo inscribe primero. Entonces, ya. yo le digo a ellos, hoy firmamos, mañana hay que mandarlo para que se vuele, ¿verdad? Pero aún siempre hay atrasos, vieran, y pierde el registro general de propiedad con tantos peros. ¿Cómo cuesta inscribirlo? Entonces, sí. Ok, vámonos con Jeremy. No, Jocelyn Álvarez. Perdón, Jeremy, dame un segundito. Jocelyn Álvarez. Uy, hasta hoy supe que tenemos dos Jocelyn. Jocelyn Álvarez, dime. Jocelyn Álvarez. Jocelyn Álvarez. Bueno, sigamos. Ahorita te digo, Jeremy. Ahorita te digo, Jeremy, lo que pasa es que fíjate que no sé por qué tengo a Jocelyn Álvarez con la mano levantada, pero dime entonces, Jeremy Daniel. Hola, Jeremy Daniel. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Una preguntita. ¿El testimonio se hace por cada instrumento público que el notario realiza? ¿El testimonio? El testimonio se haría por cada instrumento público que el notario realice. Sí, manera general. Toda escritura o toda escritura o todo documento se debe extender su testimonio porque automáticamente es lo que entregas a tu cliente, no así otro documento. Gracias, Rita. Muy amable. Jocelyn Álvarez. Ok. Dalina Kell. Dime, Dalina. Licenciada, disculpe, ando ahí perdida con el segundo testimonio. Bueno, el testimonio pues es la copia fiel de la escritura matriz, ¿verdad? Pero en el ejemplo que colocaba Norelki, creo que así es su nombre, así se pronuncia,
Ella decía que si su cliente pues pierde el testimonio que le fue entregado, el segundo testimonio no sería el testimonio especial. No, el testimonio especial es la obligación que tienes de remitir al Archivo General de Protocolos. Es la obligación del notario al Archivo General de Protocolos. El testimonio es el que extiendes a favor del comprador, que es el ejemplo que estamos usando ahorita, y este le sirve para inscribirlo en el registro y su título de propiedad. Entonces no sería necesario hacer un segundo testimonio, sino que le podría dar una copia legalizada. La copia legalizada depende para que se vaya a actuar. No la hemos visto todavía para no entrar. Son 3 figuras distintas, pero recuérdate que no. Ahí no se podría usar para este ejemplo en específico, que mi cliente lo haya extraviado, se lo hayan robado o algo así. Sí, imagínate que, mira, ahora también el Registro General de Propiedad están las certificaciones, pero imagínate que él necesita comparecer con su título para acreditar la propiedad. Dentro de las formas para acreditar la propiedad, se recuerdan que vimos el testimonio de la escritura. Sí. Y no lo tiene. ¿Cómo acredita la propiedad? Con un testimonio especial, no, porque esto no es por parte del notario y la copia simple legalizada no es un título para acreditar la propiedad. ¿Sí? En ese ejemplo, entonces sí va a ser necesario que yo le realice el segundo testimonio, pero ya no pagaría, o sea, ya no pagaría el impuesto. Ya no, porque según. Ajá. Gracias. Byron Lionel, dime, Byron. Ya vamos a terminar. Linda, una consulta y con respecto a los pagos de impuestos, porque nos explicó toda esta parte, pero creo que muchas veces el abogado, el notario, no sabe qué. Por ejemplo, el problema que hubo de los vehículos, que agarraron a todos los notarios que estaban haciendo traspasos, pero ninguno pagaba, ¿verdad? Entonces, creo que también este es un impuesto importante, pagar el impuesto del IVA o los impuestos a los cuales estemos sujetos. Afectos. Pero no sé cómo se tomaría, o sea, yo le pongo un precio un valor al instrumento y sobre eso calculo mis impuestos, me imagino. Sobre el valor establecido en el impuesto. Mira, depende. La compraventa es al puesto mayor que esté inscrito, ya sea en la matrícula fiscal, en algún registro, en el de la MUNI, en el DICABI o el del negocio jurídico. Se toma el valor mayor. Y el valor mayor, de esa es la base para calcular los impuestos. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver en clase de impuestos los artículos y vamos a ir platicando sobre cómo realizarlos, ¿oíste? Gracias, Lina. Para ir terminando, tenemos bastantes que todavía tenemos que irnos a otra clase, tienen que irse a otra clase. Norelki, dime, Norelki, ¿qué manda? Lida, disculpe una pregunta. La obligación de pagar los impuestos es de las partes, ¿verdad? Esto se redacta en la escritura pública. O sea, esta obligación. Lo redactas en el testimonio. Recuérdate que tú en la parte del cierre, en la escritura pública, tú en la parte del cierre redactas la obligación que este tiene del registro y de los impuestos que está afecto. Y en el testimonio también haces la salvedad que se le advirtió a estas personas sobre los tipos de impuestos a pagar. Una pregunta, si no se pagan los impuestos fiscales, ¿no se extiende el testimonio? No, porque no puede, tienes que describir. ¿Recuerda que te acabo de dar la estructura del testimonio? No tienes la parte para escribir en el testimonio qué impuesto está afecto, a qué cantidad y cómo lo pagaron. Si no están sus datos, no puedes extender el testimonio. Ok, Lida, muchas gracias. Feliz noche. Okay. Luis Tabico, dime. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una duda. Dice que yo casi no le estoy entendiendo. Cuando se hacen este primer testimonio es donde se ponen todos los timbres, ¿no? Así pegaditos. Ajá. Entonces, esta hoja donde tiene todos los timbres pegaditos, ¿quién los va a guardar? ¿El notario? No, tú se lo das a tu cliente. Ya, entonces, si se lo doy a mi cliente y él lo pierde, ¿qué pasa? Automáticamente se quedó sin el documento y entonces viene la fase que hemos estado platicando.
Si este pierde el documento y regresa a ti y te dice, mire, perdí mi documento, tú en el momento que firmaste y sellaste, le diste la validez al testimonio que ya fueron pagados los impuestos. Tú estás verificando la veracidad de dicho documento, por lo cual extiendes otro testimonio, el segundo, y ahí manifiestas y de esto que el primero ya fue extendido. Y obviamente la lógica te dice que al extender el primero, que no le llaman primero, pero es para que entendamos, automáticamente ya fueron pagados los impuestos. En el segundo no debes establecer qué tipo de impuestos fueron pagados ni la forma en que fueron pagados. Ya. Y esto no quedaría como en, por ejemplo, un notario malo que dice que ya lo pagó y hace un segundo diciendo que en el primero ya se pagó, pero como no existe y como solo son estampitas, no queda ni un registro Pero José de si Luis, de verdad fue, ¿verdad? José Luis, ¿tú firmarías un testimonio donde no estés seguro que se ha pagado todo el impuesto? No. Entonces, automáticamente tu respuesta, el siguiente vamos a firmar porque automáticamente tú sabes que ya fueron pagado el primero y no estás sobre la validez de otro notario porque el que lo extendió eres tú, el que lo tiene que seguir